Aucay es candidato a asambleísta nacional por Alianza País, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, presidente de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador, ex Alfaro Vive. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted quiere llegar a ser asambleísta y tiene la experiencia en algunos campos, vamos a tratar algunos de ellos, pero antes es importante poder conocer ¿qué piensa usted sobre las acusaciones de sabotaje y terrorismo que se han dado en este gobierno contra, por ejemplo, los 10 de Luluncoto, contra, por ejemplo, dirigentes Shuar que estaban en contra en ese entonces protestando, manifestándose por la ley de aguas, en otros casos por la ley de minería? ¿Hay terrorismo en nuestro país? Buenos días. Yo creo que allí hay algunos elementos que me parecen que en ciertos momentos la justicia en ciertos casos no está siendo objetiva. Los temas jurídicos, los temas judiciales tienen que ser sumamente objetivos y deben eliminar siempre cualquier proceso o concepto ideológico de cualquier tema. El tema de la justicia es un tema eminentemente técnico y tiene que estar apegado a las normas nacionales y también en apego a las normas internacionales. Por lo tanto, las definiciones de sabotaje, terrorismo, tienen que ser temas tratados con sumo cuidado y con extremo cuidado y con mucha responsabilidad. Una cosa es el manejo de la justicia, otra cosa es la acusación que quien acusa plantea. El gobierno ha acusado por sabotaje y terrorismo en algunos casos, como en el de los 10 de Luluncoto o el de los dirigentes Shuar, como le mencionaba. Por ello está la justicia para precisamente administrar justicia en función de los argumentos que cualesquiera pueda presentar. Cuando se acusa algo, cualesquiera puede acusar cualquier situación. Por ello la justicia tiene que hacer la investigación, los análisis que correspondan técnicos para poder determinar si la acusación corresponde o no corresponde al argumento que está planteado. En eso corresponde. Han sido, señora Aucay, algunas acusaciones de sabotaje y de terrorismo. Yo le pregunto por la experiencia que ha tenido, y vamos a hablar de eso también, en ABC, en Alfaro Vive Carajo, que no se llegó a considerar acusaciones de sabotaje y terrorismo cuando en ese entonces incluso hubo secuestros. A diferencia de lo que ocurre ahora, ¿usted cree que han habido actos terroristas en nuestro país para que haya ese tipo de acusaciones? Yo creo que hay eventos que están al margen de la ley, y hay eventos que están al margen de la ley porque no están fundamentados sobre una base de una propuesta política. Y digo una base de propuesta política porque son elementos que en ciertos momentos rompen toda la lógica de participación política. Incluso si hacemos un símil, en la época en donde nosotros estuvimos activos en una lucha política, enfrentando un proyecto político de gobierno, es que excluye un gobierno bastante drástico, por decirlo menos, beneficiando a unas minorías. Entonces eso sí es una posición política y de hecho allí en ese gobierno es claramente las posiciones que lo ha planteado y los criterios que ha analizado desde esa perspectiva. Sin embargo, en este otro proceso no hay un proceso político que podamos recomendar. Por lo tanto, es importante que ahí la justicia, el criterio del juez, debe primar en términos de administrar para que se eviten precisamente las injusticias en el momento de plantear. Es bueno decir cualquier cosa, pero no necesariamente lo que alguien diga debe ser tomado en cuenta por la justicia, sino lo que la justicia Escuchemos sobre estos temas algunas de las declaraciones que se han dado también aquí en Contacto Directo. Lo dijo Gustavo Larrea, por ejemplo, y el abogado de los 10 de Luluncoto. Ningún gobierno hizo relación a este artículo para enjuiciar a nadie. Este es el primer gobierno que usa este articulado. Juan Cubi, dirigente de Alfaro Vive Carajo de la época, hace pocos días revelaba que las acusaciones contra ellos fueron por atentado a la propiedad, por atentado a la vida, que jamás se les juzgó por la acción de terrorismo. En Perío de Febres Cordero hay un grupo alzado en armas. En el gobierno del señor Rafael Correa no hay un grupo de esa naturaleza. Se llama Naín Isaías Barquet. Él fue secuestrado por un grupo que se llama Alfaro Vive Carajo. Hoy, varios de esos miembros ocupan altos cargos en el gobierno de Rafael Correa. Ellos sí secuestraron a una persona, asesinaron a varios policías y hoy hablan de terrorismo. Les quisiera recomendar a estas personas que, del mismo modo en que cuando Febres Cordero los perseguía a ellos y toda la academia ecuatoriana, todos los intelectuales de este país, les dijeron no, Alfaro Vive, pese a cometer acciones de violencia plena y plenamente comprobados, no pueden ser considerados terroristas. Ojalá que al menos reflexionen un poquito cuando los capturaron justo a Justina Casco, cuando Rosa Mireya Cárdenas fue torturada. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo creo que las declaraciones de los dos se basan sobre nombres de personas. El caso de Juan Cubi está planteando sobre una nombre. Yo creo que ese es un tema que la justicia analizó. La justicia
ecuatoriana lo ventiló en el momento que correspondía y le dio sus criterios, y por lo tanto eso es válido. Lo que plantea el abogado Granja me parece también fundamental, tiene que actualizarse en el tiempo que está ahora. Los temas que ha planteado del asesinato, etcétera, yo creo que hay que revisar el contexto histórico, los momentos, cuáles fueron las circunstancias políticas que ellas implican. Pero más bien el análisis iba en el sentido de que aun cuando en esos casos hubo, por ejemplo, secuestros que se han denunciado y públicos, no hubo acusaciones de sabotaje y terrorismo. ¿Y qué pasa ahora? Existen acusaciones de sabotaje y terrorismo. La crítica, por ejemplo, en estos dos casos, es de por qué el gobierno aplica el artículo 160, por ejemplo, que tipifica la sanción del terrorismo específicamente, y no otros en los que sí se puede sancionar, como usted bien dice, para que, si es que están al margen de la ley. Allí corresponde precisamente preguntarle al jurista que plantea la propuesta y plantea el elemento. En esa circunstancia, ¿quién es el que está planteando y sobre la base técnica de qué argumento usa? Y allí es donde viene el criterio. La justicia, vuelvo a insistir, la justicia ecuatoriana, los tribunales deben ser probos en términos de administrar, de acoger o rechazar. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el tema de la justicia no es un tema ideológico. Ahora, yo le pregunto a usted por qué, porque usted está candidato a la Asamblea, y la Asamblea legisla, la Asamblea está tratando el Código Penal Integral, la Asamblea está tratando el tema de la tipificación de sabotaje y terrorismo. ¿Y qué pasa? Actualmente los tratados internacionales ya dicen que no son de aplicación estas acusaciones de terrorismo, por ejemplo, para criminalizar la protesta social. Y nuestra Constitución dice que esos tratados internacionales, cuando son más favorables o tienen derechos más favorables, son de directa aplicación. Es decir, que los jueces, como usted bien dice, no deberían permitir que se aplique estas acusaciones de sabotaje y terrorismo. Le pregunto porque es importante conocer su posición, si usted llega a la Asamblea, sobre si cree que estos artículos deberían ser empleados o no. Precisamente allí viene la participación de los actores de un sector de la economía popular, actores que hemos construido procesos, y esos actores que tenemos un contacto directo con la lectura cotidiana, y recoger ese aprendizaje colectivo de crear consensos en la diversidad, recomienda acudir a los conceptos técnicos. Toda la norma jurídica debe ser tratada y analizada desde la perspectiva jurídica técnica, sin apasionamientos, sin concepciones ideológicas, sino respetando el proceso interno y los acuerdos internacionales para poder estar en ese contexto. Vamos con temas concretos. ¿Cómo legislaría usted en este caso? Escuchemos, por ejemplo, cuando se le preguntaba y cuando hubo estas críticas en contra de estas acusaciones, lo que dijo, y lo dijo en el último enlace sabatino, el presidente Correa. Dice la veeduría y el juez Baltasar Garzón, hay que actualizar las leyes contra el terrorismo. Y todos estamos de acuerdo con eso. Lo hemos presentado. Eso ya está arreglado en el nuevo Código Penal. En un código que ya tiene más de 70 años, está mal tipificado, mal agrupado los delitos. Eso está mal. Pero lo que alguna gente quiere es que no se sancione el cierre de la carretera, que no se sancione cuando ustedes van en el carro con su familia y un desadaptado le tira una piedra en el parabrisas. ¿Acaso hay que dejar en impunidad todo aquello? Eso es lo que quieren los tirapiedras. Pero ahí están las diferencias, es decir, cuando sí se quiere sancionar en efecto, porque no se quiere que quede en la impunidad, pero se podría aplicar, por ejemplo, el artículo 153, que dice que el que promoviere, dirigiere u organizare manifestaciones públicas en las calles, plazas u otros lugares abiertos, me refiero al 153, si me lo ponen en pantalla, sin permiso escrito de la autoridad competente, será reprimido con prisión de 1 a 3 meses. Y el 154 dice, bueno, si porta armas, además de 3 meses a 1 año, existen las sanciones si es que no se quiere dejar en impunidad. Diferente es que se aplique el 160, que ya habla de sabotaje, que habla más bien de actos terroristas, y dice, por ejemplo, el que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare, introdujere al país armas, municiones, bombas explosivas, asfixiantes, sustancias o materiales destinados a preparación, será reprimido con reclusión de 3 a 6 años. Esa es la diferencia. El derecho no es subjetivo, es objetivo. Por lo tanto, la norma escrita es de aplicación y el juez no está para interpretar, está para aplicar lo que está escrito en la norma. Y por lo tanto, allí me parece que en muchos casos se quiere hacer subjetivos ciertos procesos cuando el juez tiene la obligación de aplicar la norma de forma objetiva, no tiene capacidad de interpretación. Entonces, la capacidad de interpretación es cuando estamos haciendo legislación. Aquellos jueces que han permitido estas acusaciones de sabotaje y terrorismo no han aplicado la norma.
Por eso hay que recurrir a que respondan ellos, aquellos que interpretaron y aquellos que dieron el criterio. Si a mí me corresponde, si yo sobre la materia que yo trabajo, y yo doy mi criterio, es mi responsabilidad sobre la praxis que yo hago. Pero entonces, si un juez está para entrar y los tribunales de justicia, y precisamente ese es uno de los retos y de los desafíos del Ecuador del mañana, es mejorar la aplicabilidad de la justicia, aplicar la norma de forma objetiva. Ese Código Penal Integral, por cierto, que se está tratando, es muy probable que no se llegue a aprobar durante este periodo. Yo le preguntaba por qué eso estará quizás, si usted llega a la Asamblea, en la próxima Asamblea. Ahora, los últimos años usted ha trabajado en un proyecto que crea una cadena productiva de miles de familias. ¿Qué proyectos en este campo busca impulsar desde legislación en la Asamblea de llegar a la próxima Asamblea? Este es un tema que mezcla y que juega precisamente el tema de la justicia. Si nosotros queremos justicia social, tenemos que cambiar la matriz productiva, y la matriz productiva se cambia a partir de varias circunstancias. Primero, garantizando al campesino la capacidad de producir, garantizando tecnología, garantizando semilla, tierra, agua, garantizando calidad, el concepto de calidad para poder ser un país competitivo. ¿Pero cómo? Nosotros somos un país, ¿qué hemos hecho? Primero, nosotros lo que hemos garantizado, por un lado, garantizar calidad productiva, creando un centro de validación, de capacitación y transferencia de tecnología, y un centro incluso de producción de semillas. El otro elemento, un centro de industrialización de su proceso productivo, los excedentes, y el otro, el tema de comercialización, luego servicios adicionales, para hablar de una matriz productiva que sea efectivamente eficiente para el sector, para desarrollar empleo, para desarrollar el territorio y mejorar la convivencia humana y mejorar la democracia. Precisamente se tiene que garantizar esos elementos de tres niveles. ¿Qué temas, para que quede claro, qué temas son necesarios desde la legislación, que es lo que le va a competir a usted en la Asamblea? Por ejemplo, un tema es ley de aguas, ley de tierras, la ley de soberanía alimentaria, la ley de semillas, una ley sobre calidad, ¿sí? Sobre el tema de la calidad, del Código Orgánico de la Producción, de la misma ley de economía popular y solidaria, que es un instrumento que hemos trabajado juntos, y que ese instrumento ha permitido que hoy exista una superintendencia de economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario, cuyo instrumento está permitiendo ser más competitivos todos los actores de la economía popular y solidaria, al punto que hoy en día somos responsables del más del 70% del empleo nacional, somos responsables del 34%. ¿Pero qué reformas cree indispensables en ese sentido? Por ejemplo, en la ley de aguas, de tierras, que es un saldo que ha dejado este gobierno. En la ley de aguas hay que hacer la ley. Esa es una propuesta que no está terminada. La ley de tierras es un tema que está pendiente. La ley de soberanía alimentaria, hay que hacer cambios. El tema sobre la ley de educación. La ley de educación. Nosotros tenemos un sistema de economía popular y solidaria, de finanzas populares, pero en la academia no existe una carrera en donde tengamos un ingeniero en economía, en finanzas populares, como existe un ingeniero en banca y finanzas. Es decir, para generar desarrollo, también la oferta de profesionales tiene que ser en la misma medida y con los mismos niveles para generar calidad. Todos los sectores tienen que desenvolverse en los sistemas de calidad, de gestión de calidad, para poder ser competitivos y por lo tanto construir y dejar de ser mendigos del Estado y hacer nosotros constructores de un Estado distinto y diferente. Es la propuesta de Clemente Aucay, candidato asambleísta nacional por Alianza País, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias. Muchas gracias.